Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. El día de Año Nuevo es un buen momento para fijar la mirada en el único objetivo verdadero, ser mejores seres humanos. Con esta cita de G.K. Chesterton, escritor y filósofo británico, les damos la bienvenida al último programa de Se Abre Hilo de este 2024, deseando que el próximo año esté lleno de retos y buenas noticias. Este año que termina estuvo marcado por la guerra en Medio Oriente y Ucrania, pero también por la esperanza que ocasionó el relevo de poderes en México, donde por primera vez una mujer llega a la presidencia, sensación que se tornó agridulce con la llegada en Estados Unidos de Donald Trump para un segundo mandato. Sin embargo, este 2024 nos dejó grandes enseñanzas, sobre todo en materia de tecnología y los pros y contras de la inteligencia artificial. La sequía y cada vez más creciente escasez de agua preocupa a México y al mundo, que reflexiona aún sin tomar medidas en serio sobre el cambio climático. En Se Abre Hilo le presentamos un resumen de algunos de los programas más destacados que marcaron los acontecimientos de este año que concluye. El Poder Judicial fue uno de los grandes protagonistas en la vida política nacional este 2024, con una confrontación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario tuvo la oportunidad de nombrar a Lenia Batres como ministra de la Corte, lo que abrió la discusión sobre los alcances y responsabilidades de los impartidores de justicia. Se Abre Hilo platicó con ella el 5 de febrero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima instancia de legalidad, tiene la tarea de vigilar que las leyes y actos de la autoridad se apeguen a la Constitución, objetivo trascendental, pero en muchas ocasiones muy alejado a los intereses y necesidades de justicia del pueblo de México. Con 54 años de edad y 28 años de ejercer el derecho, la abogada Lenia Batres Guadarrama fue designada ministra de esta Corte por el presidente de la República en apego al artículo 96 de la Constitución, debido a que el Senado no pudo ponerse de acuerdo para seleccionar a una candidata de las dos ternas que el Ejecutivo propuso. Ella es considerada la ministra del pueblo. En Se Abre Hilo de Radio Educación recibimos a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí saludándolos. Un gusto que nos acompañe, ministra. ¿Le sienta bien ser llamada la ministra del pueblo en el Poder Judicial, que se ha distinguido por estar lejos precisamente del pueblo en sus resoluciones recientes? Sí, por supuesto, es un compromiso muy fuerte. Por supuesto que me llena de honor, de orgullo, pues pensar que puedo ser representante del pueblo en un poder público, y el reto es responder a esa denominación. Usted es la cuarta ministra nombrada en este sexenio, y a decir del presidente López Obrador, pues algunos de los que nombró resultaron más conservadores de lo que hubiera pensado. ¿Cómo preservar sus ideales políticos e ideológicos que justamente están más hacia la izquierda en un cargo de Estado como de esta magnitud? Bueno, pues en primer lugar, las convicciones cuando son reales, pues se suelen conservar más fácilmente. Y en segundo lugar, pues yo creo que siendo congruente con los actos de vida y de servicio público, yo concibo justamente este tipo de cargos como espacios de servicio, como encargos en los que uno debe responder a una misión. La misión en este caso pues está dada en la Constitución política, y el reto es justamente
ayudar a resguardar el espíritu de nuestra Constitución en los actos de esta Corte. Creo que esa congruencia, esa constancia, pues es lo que hace que se resguarde y no olvide uno nunca de dónde viene, que eso siempre es una recomendación de vida fundamental, no olvidar de dónde se viene, lo que se ha sufrido, lo que se ha vivido y las experiencias que uno mira alrededor de la gente común a la que justamente busco representar en este espacio. Creo que esa memoria permanente es lo que resguarda las convicciones. Ahora bien, algunas voces críticas de su llegada pues consideran que justamente no se va a pegar a la legalidad por este sesgo ideológico. ¿Qué tanto estas voces preocupadas o con una visión más crítica tendrán esta objeción en la realidad? Pues yo creo que no tienen sustento porque, bueno, la ley tiene una acotación en sí misma y más bien mi impresión es que quien ha estado estirando el significado de la ley y es más contraviniéndolo, y no solamente de la ley, sino expresamente de la Constitución, pues no son las personas que tienen algún tipo de identidad política de izquierda. Yo creo que es en primer lugar un derecho de la población el que seamos honestos con estas identidades, porque justamente permiten un actuar transparente de ministros y ministras. Por eso es que simplemente no niego ningún tipo de percepción ideológica, pero eso no significa que no sea capaz de interpretar las leyes y de interpretarlas además en el espíritu del constituyente y en el espíritu del compromiso fundamental que tengo de que se cumplan los derechos humanos. El cambio climático, la sequía y la escasez de lluvia posicionaron la idea de que la Ciudad de México se quedaría sin agua a mediados de año. El día cero fue nombrado por la oposición y aunque no llegó la fecha, sí sirvió para reflexionar sobre la gestión del agua en la capital del país. Se abre hilo, le dedicó el tema el 19 de febrero. En 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento como parte de los derechos humanos universales. Y en febrero de 2012, México incorporó este derecho en la Constitución. Pero el acceso pleno no está garantizado debido a la sobreexplotación, contaminación y mala gestión del recurso. Tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con el sistema de aguas, cada habitante usa 177 litros de agua al día. Situación insostenible ante la crisis del sistema Cutzamala. Para analizar este tema recibimos esta tarde en Se Abre Hilo al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del Diplomado sobre Litigio para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Doctor Rodrigo Gutiérrez, en la coyuntura actual del sistema Cutzamala, ¿por qué es necesario subrayar que el agua es un derecho humano y no una mercancía? Bueno, es una pregunta compleja. Yo intentaría comenzar diciendo que el sistema Cutzamala, paradójicamente, desde el punto de vista en el que yo veo el problema del agua en la ciudad, es parte del problema y no de la solución. Porque forma parte, el sistema Cutzamala, del viejo modelo sobre la gestión del agua que se ha instalado en el país desde hace muchas décadas y que tiene que ver con el imaginario falso de que a las cuencas las podemos abastecer con agua de otras cuencas a través de soluciones tecnológicas que cuestan muchísimo dinero. Y por lo tanto el sistema Cutzamala es una pieza que se instala en ese viejo modelo de gestión que está protegido por la Ley de Aguas Nacionales y que es el que en alguna medida nos está llevando en la Ciudad de México a esta crisis, pero no solo a la Ciudad de México, en el país hay más de 38 ciudades con problemas de gestión y de abastecimiento. Ese modelo de gestión equívoco
que piensa o que propone solucionar los problemas del agua trayendo agua de 200 kilómetros de cuencas aledañas, no va a garantizar el derecho humano al agua que está establecido en la Constitución. Como todos y todas lo estamos viendo, quienes vivimos en esta ciudad, al contrario, lo que está haciendo es incumpliendo el derecho, es violar el derecho. En año electoral, la tecnología y sus nuevas aplicaciones, así como un mayor uso de la inteligencia artificial, marcaron algunas de las campañas presidenciales que buscaron, por todos los medios tecnológicos, incidir en la contienda. El 26 de febrero se habló de bots y campañas negras. Es un hecho que en estos tiempos las redes sociodigitales se han convertido en una herramienta esencial para quienes buscan algún cargo de elección popular. En casi todos los procesos electorales presidenciales en el mundo, las redes se han convertido en un verdadero campo de batalla entre los aspirantes. En esas redes sociales circulan todo tipo de noticias falsas que buscan generar confusión entre los usuarios. Y para hablar de este tema nos acompañan esta tarde la doctora Daniela Castillo Rodríguez, profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora Daniela, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Educación. Pues vamos a empezar con lo básico, doctora Daniela Castillo. Todos manejamos ya más o menos el término de bot, pero desde el concepto académico, ¿qué sería un bot? La frecuencia con la que se utiliza, ¿realmente qué función tiene? Hola, pues mira, pues básicamente los bots son programas que son automatizados y que buscan simular la interacción humana vía redes sociales, ¿no? Que es la de donde se llevan a cabo. Precisamente justo la palabra bot viene de la palabra robot, es digamos como un sufijo, y que son programas que son controlados, eso sí, por un ser humano, y por ejemplo, más o menos se estima que una persona puede llegar a controlar incluso hasta 50 bots. ¿Cuál es, digamos, su objetivo? Pues lo que buscan es imitar el comportamiento humano y que este comportamiento se vuelva una tendencia, se potencialice, se expanda, y básicamente lo que ellos quieren es crear una opinión aparentemente auténtica para que tome fuerza en el debate que se da en redes sociales. Digamos que podemos identificar cuando se está haciendo uso de estos bots porque trabajan de manera coordinada, sí saben trabajar en equipo, ¿no? Comparten una misma nota, una opinión al mismo tiempo y con cierta frecuencia, ¿no? También muchas veces estas notas tienen un contenido muy similar, utilizan palabras clave, incluso llegan a utilizar hasta los mismos emoticones y tienen básicamente la función de generar una tendencia discursiva sobre alguna temática en específico, es decir, buscan generar una discusión tendenciosa. Doctora Daniela Castillo, pues ¿cuánto cuesta promover estos bots en un contexto de campaña electoral? ¿Realmente son baratos o implica muchos recursos? Pues mira, la verdad es que sí es bastante complicado saberlo porque mucho depende del paquete que decidas comprar. Por ejemplo, hay paquetes específicos para cada red social, hay unos para YouTube, para TikTok, Instagram, para Spotify, porque al final cada red tiene sus particularidades. Pero también otro factor que, digamos, hace esta variación es qué tipo de involucramiento quieres comprar. Entonces, por ejemplo, hay paquetes que te ofrecen seguidores, que muchas veces son bots, son perfiles falsos, pero pues a lo mejor lo que a ti te interesa es solamente tener muchos seguidores, eso es lo que quieres, eso es lo que compras. Pero hay otro tipo de bots que no solamente inflan tu número de seguidores, sino que interactúan con tu contenido, es decir, le dan like, comparten, comentan, eso ya es otro paquete. Entonces, por supuesto que aquí el costo va variando. Ahora, esta dinámica, si la trasladamos al mundo político-electoral, pues de repente encontramos candidaturas con muchísimos seguidores, pero con pocas interacciones. Entonces ahí podemos identificar que tienen bots. Por ejemplo, en relación a los costos, por ejemplo, Twitter literal antes de Elon Musk, por ejemplo, comprar 1,000 seguidores te costaba alrededor de $20. Entonces no es tan oneroso el costo. Ahora, lo que estamos viendo actualmente es que para hacer promoción a alguna candidatura política se están haciendo uso, por ejemplo, del marketing de influencers.
donde algún equipo del político o de la política paga a un influencer por una mención. Entonces, por ejemplo, en este caso, una influencer que tenga 50,000 seguidores te cobra, por ejemplo, alrededor de 30,000 pesos por una historia de Instagram. Y vaya, lo que les quiero decir es que conocer a ciencia cierta el costo de utilizar las estrategias en redes sociales para promociones político-electorales, pues sí es difícil de calcular, porque además pues no siempre lo contrata el equipo de campaña, sino que muchas veces hay subcontrataciones. Y entonces identificar, digamos, la pista o intentar rastrear la pista de cuánto cuesta, pues se va difuminando. Entonces la información cuesta trabajo encontrarla. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de la irrupción armada en la embajada de nuestro país en Quito. Sobre las consecuencias de este hecho, se conversó el 15 de abril. El 5 de abril de 2024 se rompieron más de 2 siglos de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. El gobierno del presidente Daniel Noboa decidió violar las convenciones de Viena y Caracas al avalar la irrupción violenta en la Embajada de México en Quito y detener al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien nuestro país ya le había concedido el asilo. Así es, Víctor, para analizar estos temas recibimos con gusto a la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Elin, Víctor. Un gusto poder estar con su audiencia. Así es, muchas gracias, bienvenida. En un primer acercamiento, pues, ¿qué ocurrió con el orden diplomático el viernes 5 de abril en Quito? Para todos es evidente, pero usted, ¿qué perspectiva podría plantearnos? Bueno, sí, es claro que lo que hizo el gobierno de Ecuador es una violación flagrante al derecho internacional, y a mí me gusta señalar en este caso que puede deberse a la ignorancia del presidente ecuatoriano, que es un junior, hay que decirlo, es el hijo del hombre más rico, y que las decisiones que ha tomado en Ecuador, tanto al interior como al exterior, porque hay que recordar que ya tuvo también un problema con Rusia, que le trajo consecuencias, como decía una de sus cápsulas, consecuencias económicas con un país con el que mantiene una sólida relación comercial. En este caso, con México, toma una decisión verdaderamente fuera de toda lógica, fuera de todo derecho, y agrede a la embajada, que, como se dijo también, es territorio mexicano, por una situación que él pone de pretexto que la persona a la que se le estaba dando el asilo diplomático, Jorge Glass, se podía escapar, cosa que tampoco es cierto. O sea, creo que toda la argumentación que ha venido construyendo el gobierno de Ecuador es una falacia sobre otra, tratando de justificar lo que podríamos considerar completamente injustificable, ¿sí? Es totalmente ilegal, es también, hay que decirlo, la muestra de lo que estos gobernantes de derecha son capaces de hacer sin considerar realmente, o considerando sin importarle mucho las consecuencias que pudiese tener esta violación al derecho internacional, a un país hermano con el que, como se dijo, llevaba tantos años de una relación sólida, y que ahora está viviendo por lo pronto toda la condena del contexto internacional, que también es clarísimo. O sea, no sé si esperaba tener apoyo internacional, pero lo cierto es que no tiene ningún país que hasta ahora le haya manifestado apoyar la decisión que tomó. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Las esperadas elecciones del 2 de junio al fin llegaron, y los resultados superaron los pronósticos incluso del propio gobierno, ya que se ratificó la transformación en la presidencia y el carro completo en el Congreso. Los comicios se analizaron el 3 de junio. En todo México late la esperanza. En todo México se respira amor. Y a partir de este 1 de octubre de este año, México tendrá su primera presidenta. Se trata de Claudia Sheinbaum,
de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien este domingo ganó de forma contundente las elecciones presidenciales. Y de acuerdo con las cifras presentadas por el conteo rápido del INE, Sheinbaum superó por 30 puntos a Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México. Para analizar los pormenores de estos comicios, contamos con la participación del doctor Rafael Morales Ramírez, politólogo, analista político y director de Gurú Electoral. Doctor Rafael Morales, muchas gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Un gusto estar aquí con su auditorio. ¿Qué balance nos podría dar respecto a estas elecciones que fueron calificadas como las más grandes en la historia de nuestro país? ¿Cómo vio usted la participación de la ciudadanía, doctor Rafael Morales? Sí, bueno, todas las elecciones, de acuerdo al crecimiento poblacional, siempre serán las más grandes, pero con relación a los resultados que tenemos el día de hoy, Claudia Sheinbaum se convierte en la candidata más votada de la historia de este país, algo inesperado porque muchos pensábamos que el fenómeno López Obrador era irrepetible y que no nos íbamos a encontrar a un escenario donde alguien pudiera siquiera alcanzar la enorme cifra de 30 millones de votos. De acuerdo a los resultados preliminares del INE, Claudia Sheinbaum se va a convertir en la próxima presidenta de nuestro país, de México, con más de 32 millones de votos. Es realmente un nuevo fenómeno electoral que le da a un candidata todo el poderío político para poder encauzar lo que los propios integrantes de Morena y de la nueva coalición gobernante llaman la cuarta transformación. Entonces, en estas circunstancias y con una oposición alicaída que ya ha reconocido con mucha dificultad su derrota, Claudia Sheinbaum se convierte entonces en el nuevo eje del poder en México y conforme los resultados del Congreso, ella va a encabezar un gobierno unificado que le va a permitir tener mayorías calificadas tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, más 24 gubernaturas, sumando naturalmente la nueva gubernatura de Yucatán que se le arrebata al Partido Acción Nacional. Entonces nos encontramos en un franco proceso de consolidación de un partido cuasi hegemónico. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Los Juegos Olímpicos de París mantuvieron la expectación mundial y con creatividad, escenas transgresoras y muchas luces entretuvieron a los aficionados al deporte. El 29 de julio se abre hilo, jugó en la radio. No hay plazo que no se cumpla y el pasado viernes 26 de julio se inauguraron finalmente los Juegos Olímpicos 2024 en la ciudad de París, Francia. En esta ocasión, atletas de 206 países participan en esta justa deportiva. Y para hablar sobre estos Juegos Olímpicos nos acompañan esta tarde la periodista deportiva del Instituto Mexicano de la Radio, Irma Cuevas, conductora del programa radiofónico Impacto Deportivo. Irma, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Hola, Víctor, Horacio, Simo, todos un gran abrazo. Y hay mucho que platicar, pocos días tenemos de juegos y ya, vaya que se están dando cosas de las que hay que hablar. Irma, ¿qué te pareció la inauguración este viernes? Fue insuperable, pues se sintieron algunos incomodados por algunas escenas durante la ceremonia. ¿Cómo viste todo ello? Yo creo que fue de las mejores inauguraciones que hemos tenido. Íbamos sorpresa tras sorpresa, cuando decías ya no puede haber más, surgía algo diferente, ¿no? El hecho de empezar con ese video de Zinedine Zidane tratando de llegar con la antorcha, hacer ese relevo a los niños, que significa tanto, ¿no? El hablar de la niñez dentro de los juegos, inmiscuirlos en ello, y luego ir pasando por toda la fase cultural que tuvo o que tiene Francia, ¿no? Desde la fase del cine, terminar con el globo aerostático, los museos, los Minions robándose la Mona Lisa, que creo que esa fue la sorpresa para todos, ver a los Minions, el Principito, Juana de Arco, ese mensaje de la liberación femenina, que también hubo muchas estatuas de las mujeres, el hablar de la inclusión, porque además de que vimos a personas con discapacidad, vimos también a la comunidad LGBTIQ+, muy marcada durante toda la inauguración.
Y lo que nos sorprendió fue el desfile. Siempre sabemos que el desfile es tardadísimo en los juegos. Y ahora el irlo combinando con los números musicales, con los cuadros de toda la ciudad, creo que no se nos hizo pesada la inauguración a ninguno. Y la gran expectativa era quién iba a encender el pebetero. Creo que mi momento favorito fue cuando apareció Rafa Nadal a tomar la antorcha, porque dices, bueno, él no es francés, pero en Roland Garros ha hecho toda la historia del tenis. Entonces, creo que ese momento fue impactante para los que nos gusta el tenis, los que seguimos a la carrera de Rafa, y pues la interpretación de Celine Dion, qué decir de eso, ¿no? O sea, marcó con un 10 esta ceremonia, ¿no? Llegó septiembre y las fiestas patrias, y este año se puso límites al embajador estadounidense Ken Salazar, quien abiertamente quiso intervenir en la política nacional. Se abre hilo, dio el grito el 16 de septiembre. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. En este día que conmemoramos y refrendamos nuestra independencia nacional, le ofrecemos una radiografía del embajador Kenneth Salazar, que se atrevió a hablar de asuntos que nos competen exclusivamente a las y los mexicanos, lo que mantiene en pausa las relaciones de México con la Embajada de Estados Unidos. El doctor Alberto Betancourt nos ayuda a acercarnos al perfil del diplomático representante del gobierno demócrata de Joe Biden en México. Escuchemos. Amigos de Radio Educación, es un gusto saludarlos teniendo en mente el 15 de septiembre, una fecha en la que con mucha justicia nuestro pueblo recuerda el esfuerzo que ha realizado para obtener su independencia y la necesidad que tenemos continuamente de refrendar nuestra decisión de ser un país soberano. El día de hoy lo hacemos en el contexto de las imprudentes declaraciones injerencistas realizadas por el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, quien ha proferido una serie de amenazas en relación a la suspensión del Tratado de Libre Comercio, la posibilidad de que cesen las inversiones a México, en caso de que se apruebe una ley que está discutiendo nuestra soberanía, el Congreso de la Unión. Creo que es importante recordar quién es el embajador Ken Salazar y cuál ha sido su actuación como diplomático representante de su país en México. Lo primero que yo quisiera decir es que se trata de un político con una amplia experiencia. Fue procurador de su estado en Colorado, donde por cierto a él le gusta resaltar que una de las tareas que cumplió con mayor ahínco fue la persecución de fugitivos. Por otro lado, también ocupó el cargo de secretario del Interior de 2009 a 2013 durante la presidencia de Barack Obama. Y estando en ese cargo y teniendo bajo su responsabilidad el cuidado de las áreas naturales protegidas y los parques nacionales, además de la otorgación de concesiones mineras, él estuvo involucrado como funcionario en el accidente de la plataforma Deepwater Horizon que ocurrió el día 10 de abril de 2010 tras haber recibido la empresa British Petroleum Company la autorización de Ken Salazar para realizar exploración en aguas profundas. En aquel momento pues ocurrió una explosión en la plataforma que mató a 11 trabajadores, provocó un destello visible a 64 kilómetros de distancia y suscitó un derrame de petróleo que generó una mancha de 210 kilómetros de largo y 110 kilómetros de ancho. Kenneth Salazar presentó sus credenciales como embajador de Estados Unidos en México el 14 de septiembre de 2021. En ese puesto ha desarrollado una actividad frenética encaminada a refuncionalizar el territorio mexicano de acuerdo a los intereses geoeconómicos y geomilitares de Estados Unidos. Por ejemplo, el día 28 de marzo, el embajador de 2024, del año actualmente en curso, el embajador celebró la nueva asociación de su país con México para la fabricación de semiconductores.
en base a una ley norteamericana, la ley de chips. Esta ley, según la Casa Blanca, incluye desde la fabricación de electrodomésticos hasta sistemas de defensa, y es realmente muy preocupante porque implicaría la posibilidad, de acuerdo a la asociación establecida de colaboración entre México y Estados Unidos, de que se instalen en nuestro territorio algunas industrias que fabricarán componentes para el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Una segunda muestra de la actividad injerencista del embajador son las 7 reuniones que ha realizado con los 5 embajadores por los que atraviesa el Tren Maya, con los cuales, según sus propias declaraciones, pues ha estado discutiendo sobre temas que tienen que ver con migración, seguridad y energías renovables. Cabe decir que en cada una de estas reuniones que él ha tenido con los gobernadores han estado presentes representantes de la Cámara Americana de Comercio. El diplomático, quien por cierto también es defensor del fracking, estuvo también en una reunión particularmente importante y que vale la pena recordar. El día 20 de marzo de 2023 estuvo presente en la reunión en la que congresistas estadounidenses exigieron en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador que dirigiera una carta al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Como muchos de ustedes recordarán, 2 días más tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió una misiva al presidente de la República Popular China solicitando por motivos humanitarios tomar medidas para frenar los envíos de fentanilo en un contexto en el que, y cito la carta que publicó el presidente de la República, algunos legisladores estadounidenses han culpado a México de la desgracia que padecen en su país por el consumo de fentanilo. Inclusive han llegado a decir, estoy citando las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio. Ese es el carácter del diplomático que estuvo presente en esa reunión y que ha recibido el apoyo de Brian Nicholson, el encargado del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y ese es el contexto en el que nosotros vamos a celebrar nuestra independencia, ratificando nuestra voluntad de ser un país soberanos y desde luego muy atentos a la actuación que puedan tener funcionarios extranjeros cuando intenten entrometerse en asuntos que corresponden exclusivamente a los mexicanos. En el marco de los desencuentros diplomáticos, Estados Unidos pactó con los Chapitos el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, lo que reactivó la violencia en Sinaloa y reconfiguró a los grupos criminales de la región. Seabra Hilo abordó el tema el 23 de septiembre. Desde hace ya 2 semanas, el estado de Sinaloa es escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. De acuerdo con medios de comunicación, los grupos criminales enfrentados son la gente de Ismael El Mayo Zambada y el grupo de los Chapitos, alguna vez socios dentro del cártel de Sinaloa. ¿Hasta cuándo durará esta confrontación? ¿Cuál es el papel que desempeñan las fuerzas federales y estatales en este conflicto? Para hablar sobre estos temas, nos acompañan esta tarde aquí en Se Abre Hilo el presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, Ramón Bernal García. Don Ramón, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Saludos, muchas gracias. Aquí a la orden y en la espera de sus preguntas. Ramón, ¿qué detonó la violencia que afecta a Sinaloa en los últimos días, principalmente a Culiacán? ¿Tú cómo ves todo este escenario, Ramón? Sí, claro que sí. Pues es producto de la actividad de las agencias de los Estados Unidos en territorio mexicano que detonaron con la detención del Mayo Zambada. Sabemos las diferentes versiones, pero pues claro lo que sucedió, que hubo una flagrante violación a los tratados binacionales, al tratado de extradición, y eso fue lo que detonó la violencia en Sinaloa. Varios analistas han pensado, han dicho que es un cálculo de que el gobierno de los Estados Unidos supo hacer
para que se detonara la violencia en el territorio mexicano y como consecuencia un golpeteo al gobierno mexicano. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Hay una lucha interna ya de los cárteles, los flechas o los MZ, que son los del cártel que apoyan al Mayo Zambada, y los chapitos, que son los famosos juniors de lo que era el cártel del Pacífico. Recordamos que son las operaciones del cártel de Sinaloa, es de décadas, y que actualmente pues sabemos hoy que las traiciones entre ambos grupos en Sinaloa está provocando pues daños colaterales, está provocando pues esta violencia que ha generado en todo el territorio de Sinaloa. Maestro Ramón Bernal, en días pasados escuchábamos la declaración inédita del comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, quien señalaba que la seguridad del estado de Sinaloa y el cese de la violencia y los hechos de violencia pues no dependen tanto de las fuerzas castrenses, sino de los grupos criminales que dejen de confrontarse. Esta declaración pone en evidencia que el gobierno claudicó ante el crimen organizado en la entidad. ¿Cómo lo ve usted? Pues fue lamentable esas declaraciones. Ahí salió al quite la doctora Claudia Sheinbaum y algunas autoridades cercanas al presidente de la República, pero lo que sí es cierto es de que ya existían más de 700 elementos de las fuerzas federales ya desde el 10 de septiembre, y el día de ayer llegaron alrededor de 600 más elementos del ejército mexicano con aviones artillados y bueno, todo el equipo. Lo que se pretende es contener. Hay dos acciones importantes que está realizando el gobierno. Uno, proteger a la ciudadanía, y dos, el de contener esos enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado en Sinaloa. Entonces, lo que más que las palabras y las entrevistas, lo importante son los hechos que están ocurriendo. Obviamente hay medios de comunicación que están aprovechando pues para el tema del golpeteo político. Estamos viviendo momentos históricos en la República Mexicana, y obviamente esta situación pues es carnita para los medios de comunicación. La reforma judicial finalmente se aprobó este año, no sin fuertes presiones mediáticas y de las mismas personas juzgadoras. Se abre hilo reflexionó sobre el tema el 21 de octubre. Y la semana pasada, la jueza Nancy Juárez Salas ordenó a las autoridades federales eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma judicial. Como se recordará, el pasado 15 de septiembre se publicó la reforma judicial que prevé la elección de jueces, magistrados y ministros. Así es, Juárez Salas advirtió que si no se atendía la orden judicial, se acudiría al Ministerio Público para acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a otras autoridades federales de desacato. En respuesta, la mandataria afirmó que no bajarían la publicación y que la jueza no tiene facultad para impugnar una reforma constitucional. Y para hablar sobre este tema nos acompaña esta tarde el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Abogado César Gutiérrez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, un placer, Víctor Sósimo. Abogado César Gutiérrez Priego, ¿cuál es su parecer en este punto? Hemos escuchado algunas voces que acusan al Poder Judicial de intentar dar un golpe de Estado. ¿Usted qué opina, abogado? Mira, Sósimo, es como lo que siempre hemos señalado, ¿no? El famoso lawfare, esta guerra jurídica en donde se trata de romper el régimen constitucional. Y obviamente pues vemos una invasión de poderes desde mi punto de vista particular, en donde el Poder Judicial trata de entrometerse en el ámbito del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero voy todavía más allá. A mí me llama la atención mucho el hecho de que los únicos medios de control constitucional para frenar la reforma constitucional, que ya es ley al día de hoy, podría ser el amparo, mismo que para mí no procede. Pero además hay que recordar que este amparo del que estamos hablando, que esta juez de Coatzacoalcos, Veracruz, concede primero una suspensión provisional y posteriormente una suspensión definitiva,
pues nos habla de que supuestamente el proceso legislativo fue incorrecto y por eso ordena, ¿no? El hecho de que primero, de forma provisional, no se emita en el Diario Oficial de la Federación la publicación que ya había sido autorizada y que la Presidenta de la República, mediante decreto, ordenaba. Lo cual me parece pues, sumamente irresponsable porque pues, tendría que haber una acción de inconstitucionalidad en este caso si se está hablando de que el proceso legislativo fue incorrecto. Pero sí me parece que incluso ya se ha politizado demasiado el tema, ya que es a lo que me refiero. Vemos al Poder Judicial que incluso el día de hoy inició una narrativa con unas mañaneras para responder o por medio de derecho de réplica, que no tendría que ser así. Ellos, ¿no? Como juzgadores, lo primero que tendrían que hacer es solicitar un derecho de réplica, como lo dice la ley reglamentaria, el artículo 6º constitucional, y entonces sí, después de llevar a cabo un procedimiento, como ellos lo dicen, tener ese famoso derecho de réplica. Pero los tiempos, pues tienen que ver con las narrativas que cada una de las partes quiere dar a conocer, pero a un sector en específico de la población. ¿Y qué es a lo que me refiero con un sector específico de la población? Pues bueno, otro de los recursos que podría existir es el veto presidencial, que por supuesto en este caso no lo vamos a ver, ¿no? Porque es el Ejecutivo quien tiene interés que se pueda llevar a cabo. Pero me parece sumamente preocupante que el Poder Judicial, a mi consideración, primera persona del singular, o sea, yo emito opiniones a título personal, entienden y saben que ellos no pueden revisar ni impugnar el contenido de una reforma. Entonces, por lo mismo, se buscan, ¿no?, todas aquellas lagunas legales que pudiesen existir para antes del procedimiento legislativo y posterior al procedimiento legislativo. Pero hay una cuestión muy importante. ¿Por qué se quiere cambiar un poco los perfiles del juzgador en este país? Y me parece que siempre, y el ataque ha sido que aquellas personas que tienen carrera judicial, por supuesto que llevan ventaja sobre aquellas personas que no tienen carrera judicial. Y eso me parece que desde ahí existe una discriminación para todos aquellos abogados, a lo mejor postulantes o litigantes, como es mi caso, que yo soy un abogado litigante al 100%. Nunca he trabajado para la administración pública, siempre me he dedicado a la postulación en materia penal, por lo general, en diferentes materias, y que me parece que si nosotros escogiéramos perfiles, ¿no?, de excelencia y ponemos esos perfiles de excelencia, incluso hacer exámenes de oposición, ¿no?, porque sí creo que se tienen que tener conocimientos básicos jurídicos para poder a lo mejor resolver, ¿no?, ciertas controversias, pues me parece que por quien se termine votando ya será una elección del pueblo. Pero es en lo único que se han basado cuando la reforma del Poder Judicial, pues habla de un sinnúmero de situaciones que me parece que son importantes, ¿no? Como por ejemplo, que realmente existe un Consejo de la Judicatura que sancione tanto a jueces y a magistrados, porque ni siquiera tiene oportunidad de entrar a la sanción sobre un ministro, ¿no? Porque así estaban las reglas antes de la reforma constitucional. El hecho de que se pueda pensar que los abogados postulantes o los fiscales no tienen la capacidad para a lo mejor poder ser jueces o magistrados o ministros, pues me parece también petulante. Se habla mucho de la carrera judicial, pero vemos que hay muchísimos ministros que no tienen carrera judicial y que realmente es una decisión de carácter político. Entonces me parece que el tema no solo es muy interesante, sino que también tenemos que ser realistas, que el tema sea politizado. ¿Y por qué se ha politizado? Porque realmente el Poder Judicial lo que tendría que continuar es con los cauces de, si ellos hablan de un incumplimiento a una suspensión de amparo, pues entonces ya tendrían que haber presentado la denuncia. Por supuesto, la misma no va a proceder, tenemos conocimiento qué tal, entonces ya tendrían que iniciar, ¿no?, como lo dice la misma Constitución, en la Cámara de Diputados, ir en contra de la Presidenta de la República para ver si se puede llevar a cabo. Pero lo que están peleando es narrativas, esa es la realidad. No están peleando desde un marco jurídico porque saben que lo tienen perdido, ¿no? Entonces, como buenos abogados, los abogados incluso cuando perdemos, empatamos, porque siempre buscamos la chicana legal para decir, bueno, pero es que si bien es cierto esto, también tenemos la posibilidad de lo otro. Y eso es mentir y eso es confundir a la gente. Y me parece que eso es lo importante. No quedarnos nada más en la parte sencilla de decir no procede el juicio de amparo, sino decir no procede el juicio de amparo y aparte están intentando tomar atribuciones que a mi punto de vista personal no solo no les corresponde. Por lo mismo, valdría la pena incluso también presentar las quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, incluso iniciar por ahí un juicio político o hasta las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Situación que no va a suceder porque entonces sería ir con la narrativa de que estamos ante un Estado autoritario que lo que quiere es aplastar a uno de los poderes de la Unión.
Chiapas, otra vez Chiapas, que no logra salir de la violencia criminal y paramilitar. El 28 de octubre se reflexionó sobre este tema. Ayer nació un caracol de guerra. La cobertura periodística de la violencia en municipios chiapanecos como Panteló, Chenaló, frontera Comalapa, es una actividad de alto riesgo por la acción de grupos criminales. El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos en San Cristóbal de las Casas, fue un severo recordatorio de que existen grupos que están dispuestos a impedir que las comunidades vivan en paz. El periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento ha realizado trabajos de investigación directamente en las comunidades indígenas y chiapanecas. Esta tarde lo recibimos aquí para platicar sobre esos asuntos de la violencia en Chiapas. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor. Gracias, Ernesto. ¿Qué te ha tocado ver a pie de calle en las comunidades chiapanecas donde operan estos grupos del crimen organizado, paramilitares y de lo que hemos estado hablando aquí, también grupos insurgentes? ¿Qué destacarías? Bueno, en principio que hay el control territorial que han tomado los cárteles en el territorio indígena y no indígena del estado de Chiapas. Me parece que, y nosotros que llevamos pues casi una década trabajando también mucho el estado de Tamaulipas, pues hemos visto precisamente ahí como hay una casi conversión muy parecida, procesos parecidos también en donde los cárteles ahora con la modalidad de células, que la conformación de células, pues que han hecho ahí una metástasis particular, porque recordamos que los cárteles los identificábamos mucho en la parte norte del país y en el sur no tanto, y había una cierta contención con las organizaciones sociales. Los estados del sureste, del sur, del centro, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, hay fuertes organizaciones sociales y algo se quebró ahí adentro. Algo se quebró que empezaron a permear también en organizaciones indígenas, sociales y campesinas, y ahí empezamos a ver que se empezó a agudizar todo. Ernesto, ¿tú a qué atribuyes el hecho de que los grupos criminales hayan roto el código de respeto de los sacerdotes que impulsan la paz y haya muertes como la del sacerdote Marcelo Pérez? Mira, yo creo que hay el problema es multifactorial, no creo que sea una o dos causas en específico. Nosotros pensamos que, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto, así como en el sexenio de Manuel Velasco Coello y de Rutilio Escandón, ahí se abrió la caja de Pandora, particularmente porque tenías a dos gobiernos que en su literalidad abandonaron pueblos, comunidades y organizaciones. Es más, había un acoso y un ataque permanente a estas organizaciones. Muy fuerte en el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, también ahí, pero para hablar del tiempo más presente, nosotros pensamos también que en la administración del presidente López Obrador había una oportunidad ahí de corregir eso y de contener precisamente la llegada de estos grupos y el que empezaran a tener un control importante. Pero lamentablemente todo el sexenio fue un divorcio completo con organizaciones sociales o organizaciones vinculadas a la diócesis de San Cristóbal, a la teología de la liberación. Y nosotros pensamos que ahí fue hubo una grieta importante porque
Si hubiera logrado la administración anterior hacer a un lado sus diferencias políticas, nos parece que habría la posibilidad de tener una articulación distinta y que no hubieran penetrado como penetraron las células y los grupos delictivos. Y las elecciones en Estados Unidos dieron como vencedor a Donald Trump, quien se prepara para tomar posesión en enero, marcando la agenda con México y regiones estratégicas del mundo. En Se Abre Hilo se tocó el tema el 4 de noviembre. Dale duro con tu voto latino, ven a votar. No votes por un Trump, ya tú sabes qué evitar. Kamala es la opción que nos va a representar desde Miami hasta Pensilvania. Su victoria va a brillar. De Nueva York a Los Ángeles la gente va a votar. Kamala ganará, no hay nada que dudar. Con nuestro voto fuerte, un futuro hay que asegurar. Latinos con orgullo, vamos todos a luchar. No te quedes en la casa, es a la hora de decidir. El poder está en tus manos, tú lo puedes dirigir. Unidos somos fuertes, lo podemos conseguir. Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Repítelo. Ay, 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 por Dios. Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Mi gente sale a votar sin miedo a la calle. No hay miedo. No te quedes en la casa, así que tú no me falles. Oye, sale a votar, vota con... Ahí está musicalmente la apuesta, Trump o Kamala Harris. Este martes 5 de noviembre llegó el día esperado, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El electorado tiene dos opciones básicamente entre Kamala Harris del Partido Demócrata y Donald Trump, el candidato republicano. Además, se elegirán a 33 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes. Y para hablar en torno a estos comicios, nos acompañan esta tarde la doctora Sandra Canetti Zabaleta, internacionalista, académica e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Sandra Canetti, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, Víctor, Sosimo, un placer estar en esta charla con quienes nos escuchan. Bueno, pues este martes se llegó el día. Los estadounidenses que pueden votar tendrán la opción entre dos aspiraciones. Esta elección tendrá repercusiones no solo en Estados Unidos, sino también prácticamente en todo el planeta. Doctora Sandra Canetti, a unas cuantas horas de esta elección, el balance, ¿cuál sería de todo lo que ha sido este proceso electoral para concluir mañana con la votación? Bueno, es una elección sin duda muy importante por los alcances que puede tener, no solo para nuestro país, ¿no? Somos un país que comparte una frontera enorme con Estados Unidos, hay una agenda bilateral en común, temas de vital importancia en la política exterior que ambos países tendrían que poner en la mesa o retomar. Y también es una elección muy importante porque Estados Unidos tiene gran influencia en los acontecimientos de carácter internacional y regional. En este sentido, pues pienso que el mundo está pendiente de lo que puede pasar el día de mañana o incluso ya está pasando, ¿no? Las últimas cuentas son que prácticamente la mitad de los votantes ya votaron vía presencial o vía correspondencia, es decir, es un proceso que ya está caminando, pero mañana, digamos, es un momento importante porque se podrá empezar a definir hacia dónde va la elección. Es una elección importante, reitero, por la importancia que tiene Estados Unidos en diferentes latitudes del mundo y, por supuesto, para nuestro país. Ya veremos hacia dónde se inclina la balanza, dado que es una elección también muy reñida, muy competida. Digamos que en términos de los procesos electorales en Estados Unidos, yo me atrevería a decir que es la elección más reñida en su historia. Ya lo decían ustedes en la introducción. Los porcentajes, dependiendo de la casa encuestadora o de los medios de comunicación, oscilan entre un 48, 49% para Kamala, para Trump, y habrá ahí estados claves, con población clave, particularmente la hispana, quien podrá decidir al final la balanza. Esta tendencia que tuvo Kamala Harris al principio cuando inició su campaña, después de que se retiró Biden de la contienda y se esperaba que ella estuviera ascendiendo porque en un principio tenía casi 4% de diferencia con Donald Trump. Sin embargo, ahora en estos momentos vemos un empate técnico. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podríamos explicar esta, podríamos llamar, caída de Kamala Harris, doctora Sandra Canetti?
Sí, muchas gracias. Yo creo que generó mucha expectativa precisamente en un inicio por el descontento que había con el gobierno de Biden. Eso sin duda pues generó que Kamala tuviera mayor aceptación, no solo, insisto, por las críticas que pudo tener Biden, ¿no? Particularmente, bueno, sí, sus políticas internas, pero sobre todo el desgaste de salud que mostró al final, particularmente en ese debate que, bueno, yo creo que fue el acabose del proceso de Biden, sino también porque se buscaba alguien que por lo menos en el discurso, y aquí creo que hay que ser mesuradas y mesurados, en el discurso por lo menos sí marcaría una diferencia frente a Trump. Creo que esa expectativa hizo este 4% posible, pero como ustedes bien lo dicen, esto se ha ido desdibujando. Ahora, como yo lo decía hace un principio, la diferencia es de un 1% y se debe también a que Kamala no tiene gran experiencia. Donald Trump ya fue presidente, pero también porque hay gran parte de la población en Estados Unidos que se identifica, nos guste o no, con los valores que Trump enarbola, que distan un poco de la candidata republicana, ¿no? Es decir, hay mucho conservadurismo al interior, es una sociedad que abiertamente se ha mostrado racista, nacionalista, y en términos generales Trump enarbola ese tipo de posturas, ese tipo de principios políticos, y que dentro de sus discursos pues genera pues mucha expectativa, particularmente, por ejemplo, cuando habla de temas interesantes como los impuestos, como los aranceles, como las y los migrantes, ¿no? Esta idea de recuperar la grandeza de Estados Unidos, que es parte de este discurso de Trump, pues ha vendido bastante bien en la población, tanto que hoy ese voto hispano, ese voto latino, pues también puede sentir cierta empatía, aunque pareciera que dista de los valores que representa Trump. Muchos más temas fueron abordados en los 52 programas de Se Abre Hilo que semana a semana el equipo de noticias de Radio Educación le lleva para que se entere de los acontecimientos más comentados en las redes sociales y en los medios públicos. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Con los mejores deseos para este 2025, todo este equipo de periodistas consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos momentos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción Lénica Ávila. Asistencia de producción Jani Itzel López. Redes sociales Manuel Mora. Operación técnica Alejandro Ramírez. En la conducción nos despedimos Sósimo Díaz y Víctor Bárcenas. Les esperamos la próxima semana. Recuerden que Se Abre Hilo se retransmite todos los martes a las 10 de la noche por la señal del 1060 de amplitud modulada. Gracias.